es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra semana de oración con el pastor Figueroa, avanzando a pesar de la crisis. Gracias a todos porque están aquí una vez más con nosotros, que el Señor les bendiga. Gracias a quienes estuvieron recibiendo el sábado con la meditación de nuestra hermanita Doris. Esperemos que seguramente todo esto nos alimente espiritualmente. Les recuerdo que por favor silenciaremos todos los micrófonos y por favor apaguen sus cámaras porque todo esto está siendo grabado y colgaremos próximamente en nuestro canal de YouTube, que les pasaremos más tarde trámite chat. Gracias, pastor, por estar con nosotros una vez más. Que el Señor le bendiga. Gracias porque nos ha acompañado. Estamos llegando casi al final de la semana de oración. Esperemos que no sea la última, que sea la primera de tantas, pastor. Gracias. Muy gentil, que el Señor le bendiga. El tema de hoy para el viernes 12 de febrero es el Espíritu Santo y yo. Gracias, pastor, por su compañía. A usted la palabra. Buenas noches. Buenas noches y un feliz sábado para todos nuestros hermanos en Roma. Nos alegra saludarles por medio de esta vía satélite y desearles las mayores bendiciones del cielo. A lo largo de la semana hemos estado hablando del propósito de Dios para nuestra vida. Hemos visto cómo Dios nos creó con la facultad de elegir. Y Él mismo nos asesora, nos aconseja qué elegir, cómo elegir. Pero Él nunca va a forzar a sus hijos a elegir lo que no quieren. Él nos aconseja, elige la vida, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Él nos da oportunidades para que nosotros le podamos conocer, para que nosotros podamos tener una experiencia muy cercana con Él. Cuando nosotros entendemos que esa relación con Dios, esa vida de comunión con Él, trae paz a nuestra vida y en medio de las circunstancias que nos toca vivir, podemos estar tranquilos porque sabemos que Dios está a nuestro lado. Ese fue el secreto de Jesús. Jesús vivía en paz en medio de la situación que le tocó vivir. Estaba siendo acosado, insultado, inclusive estaba amenazado de muerte, y aún más en su juicio, mientras todos estaban exaltados tratando de condenarlo, él estaba tranquilo, en paz. Es interesante cómo la señora White, en el capítulo sobre el juicio de Jesús, en el deseo de todas las gentes, ella describe a Jesús con una
tranquilidad única en paz, mientras que todos sus acusadores estaban exaltados, nerviosos, angustiados de que se le vaya a ir. Y es que la paz de Cristo es esa relación con Dios, nos da la seguridad de su compañía, y eso es lo que nos lleva a nosotros a vivir en paz. Sabiendo que Dios está a nuestro lado, ¿qué podemos tener? Podemos dormir en paz. Hoy día quiero hablarles sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo interviene en todo este proyecto divino? Porque si bien es cierto que la deidad, al comienzo de la creación, hizo un propósito salvífico para todos, un plan divino para salvación de todos, la deidad plena está inmersa en el desarrollo de este proyecto salvífico. Y hemos visto cómo el Padre, a que conduce, dirige, coordina. Jesús se hizo carne para proveer, ¿no?, la salvación. Dio su vida en paga por las consecuencias del pecado que nuestros primeros padres cometieron. Porque Dios le dijo: el día que comiereis, moriréis. Moriréis ahora y moriréis eternamente. Y Jesús vino a librarnos de esa muerte eterna. Pero ahora necesitamos mirar al Espíritu Santo. Y lo interesante de esto es que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ni siquiera movernos en la dirección hacia Dios, si es que el Espíritu Santo no está trabajando en nuestra vida. Si es que el Espíritu Santo no está iluminando nuestra mente para ayudarnos a entender su palabra, su voluntad. Por eso es importante estudiar la participación del Espíritu Santo en nuestra salvación. Vamos a orar. Eterno Padre, gracias porque en esta hora de sábado tú nos permites reunirnos para abrir tu palabra, estudiar tu voluntad para cada uno de tus hijos. Al hacerlo, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones y nos enseñes el camino por el cual debemos transitar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno habla del Espíritu Santo, algunas personas piensan que el Espíritu Santo apareció después del Pentecostés. De ahí que la iglesia pentecostal se llama así justamente porque consideran que la presencia del Espíritu Santo desde el Pentecostés para acá es el trabajo de él. En realidad, la Biblia enseña que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre han trabajado juntos y siempre han estado activos en todo momento de la historia de la humanidad. Aún en el Antiguo Testamento, Cristo estaba ahí. Si ustedes leen en 1 Corintios 10:4, el apóstol Pablo dice que todo Israel, todo en el desierto, todos bebieron de la misma roca que los seguían. Todos bebieron de la misma roca, porque recuerden que Dios hizo salir agua de la roca. Y Pablo, aludiendo a eso, dice, todos bebieron de la misma agua, de la misma roca. Y la roca era Cristo. Es decir, Cristo estaba presente, fue el que les dio de beber al pueblo de Israel. Pero se manifestó en esa roca. Pablo nos aclara que la roca es Cristo. Así que Cristo no solo estuvo actuando cuando se encarnó en María durante su ministerio terrenal, Él estuvo activo a lo largo del Antiguo Testamento y con mayor razón en el Nuevo Testamento, hasta el día de hoy, porque hoy ministra en un santuario celestial. Pero en cuanto al Espíritu Santo, ¿qué podríamos decir? Dice la Escritura, y leo Génesis 1:2, que en la creación el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba presente en la creación. Lo mismo cuando uno lee Job 26:13, uno encuentra otra vez que es el Espíritu de Dios quien nos crea, participa de la creación. Así que el Espíritu de Dios
ha estado activo desde antes de nuestra creación, ideando el plan de salvación, y en el momento mismo de la creación también participó. Pero hay algo más que necesitamos agregar. Voy a leer lo que dice Isaías capítulo 6, versos 9 y 10, porque allí se nos dice que el Espíritu Santo también participa en el proceso de la revelación e inspiración de las Escrituras. O sea, la Biblia, cuando fue dada, fue bajo la dirección y conducción del Espíritu Santo. Dice la Escritura, Isaías 6, versos 9 y 10, y dijo, anda y di a este pueblo. Dios habla aquí a Isaías. Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan, ni se conviertan, y haya para este pueblo sanidad. Dios le dice, enceguece a este pueblo. Que lean, pero que no entiendan. Que oigan, pero que tampoco entiendan. Y es que nosotros podemos pasar todo el día, si desean, estudiando la Biblia. Pero si el Espíritu de Dios no está ayudándonos, iluminando nuestra mente, ayudándonos a entender la revelación de la palabra de Dios, nosotros no vamos a entender. Vamos a tener ojos, vamos a oír y ver, pero no vamos a entender. Por eso es que es importante que cada vez que estudiemos la Biblia, pongamos nuestras vidas en las manos de Dios y pidamos la conducción del Espíritu Santo. Asimismo, el Espíritu de Dios es el que da el don de profecía. ¿Sí? No hubiese profecía sin que el Espíritu Santo sea derramado. Ustedes van a encontrar que aún el rey Saúl, el rey David, los mensajeros de David, todos ellos profetizaron porque tenían una característica. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Hoy día no es distinto. El Espíritu de Dios toma los instrumentos para que le ayuden en el proceso de transmitir la voluntad de Dios. Hoy día profetizar, algunas personas piensan que profetizar es decir algo que va a ocurrir en el futuro. Eso es el concepto tradicional de profetizar. Pero en realidad profetizar significa ser un portavoz de Dios. Ser un profeta es ser un portavoz de Dios. Es como decir ser el parlante de Dios. Usted sabe para qué sirven los parlantes, ¿verdad? Uno coge el micrófono, habla al micrófono, pero los parlantes se encargan de transmitir amplificadamente ese sonido. Bueno, nosotros llegamos a ser esos parlantes que amplificamos y llegamos con el mensaje a todos los rincones, el mensaje de la palabra de Dios. En ese sentido, todos podemos profetizar, porque todos podemos enseñar la palabra de Dios. Así que el concepto de profetizar no es solamente para alguien que recibe el don de profecía y anuncia el porvenir. Son los profetas de Dios, sí. Pero en la iglesia cristiana, y de eso hablaremos un poco mañana, cuando Joel dice que en los postreros días será derramado el Espíritu Santo y entonces los hijos, las hijas verán visiones y profetizarán, no está diciendo que van a decir qué va a ocurrir en el futuro, ni van a dar profecías nuevas. No se está refiriendo a eso, sino que proclamarán el mensaje de salvación. Es a eso a lo que se está refiriendo. Por eso que cuando nosotros proclamamos el mensaje del Señor, estamos cumpliendo el cometido por el cual hemos sido llamados. Ser instrumentos del Espíritu Santo para la predicación del Evangelio. Así que la promesa está ahí, que el Espíritu Santo va a ser derramado y muchos profetizarán. Así que necesitamos ponernos en las manos de Dios y Él a través de su Espíritu puede usarnos. Otra de las cosas que tenemos que indicar es que el Espíritu Santo estuvo activo también
dando habilidades, capacitando a aquellas personas que tenían que construir los utensilios del santuario. Si ustedes leen en Éxodo 31, Éxodo 35, esos dos capítulos, ustedes van a encontrar cómo Dios le dice a Moisés que le va a dar habilidades a Bezaleel, le va a dar habilidades a Joliab, de la tribu de Dan, y a otros, para que tengan las cualidades y las habilidades para construir los utensilios del santuario y el santuario mismo. O sea, Dios capacitó a los orfebres para que labren esos utensilios. Dios, a través del Espíritu Santo, también capacitó a los líderes de Israel. ¿Recuerdan ustedes cuando Jetro, el suegro de Moisés, le dijo a Moisés que pidiera ayuda a los ancianos de Israel porque uno solo no podía con todas las necesidades del pueblo, y entonces necesitaba la ayuda de los ancianos? Sí, y entonces encontramos nosotros allí en el capítulo 11 de Números, vamos a leer tal vez el Números capítulo 11 y el verso 17. Encontramos aquí cómo el Señor, a través de Jetro, le dice a Moisés que elija ancianos que le puedan ayudar en este trabajo administrativo. Les leo lo que dice en Números 11, 17. Dios le dice a Moisés: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. ¿Quién son ellos? Los ancianos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pondré, dice, tomaré del espíritu que está en ti, ese Espíritu Santo que hemos concedido para que tú dirijas, ese mismo espíritu lo pondremos en ellos para que te ayuden a administrar. Y dice el verso 25 y 26, entonces Jehová descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en él y puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Edad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Todos aquellos que fueron escogidos, sea que estén en el santuario o en donde estaban en el campamento, el Espíritu Santo descendió sobre ellos porque los capacitó para administrar. Por eso, hermanos, hay que tener en cuenta que los que administran en la iglesia son guiados por el Espíritu Santo. A veces nosotros podríamos tener desavenencias, podemos tener algunas incomodidades, pero recordemos que si el Espíritu de Dios es el que nos guía, siempre debemos andar en la misma dirección. Por eso es importante reconocer que el Espíritu de Dios guía a sus hijos y a su pueblo. ¿Dios capacitó con su Espíritu a Moisés? Sí. ¿Capacitó a los 70 ancianos que Moisés eligió para le ayudaran en la administración del pueblo? Sí. Lo mismo hoy. Dios capacita y dirige a su iglesia. ¿Dios capacitó a Josué para la conquista de Canaán? Claro. Dios le dijo a Josué: estaré contigo, así como estuve con mi siervo Moisés, así también estaré contigo, así que sé valiente, esfuérzate y entra a tomar la tierra. Luego podríamos decir que el Espíritu de Dios en el tiempo de los jueces también estuvo con Otoniel, con Gedeón, con Jefté, con Sansón, todos ellos. Si ustedes leen la experiencia de cada uno de ellos, va a encontrar que el Espíritu de Dios estuvo sobre ellos. Voy a leer un par de ellos para que ustedes tengan una idea cómo se habla de cada uno de ellos, cómo el Espíritu de Dios trabajó a través de ellos. Por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 3 y el verso 9 y 10, voy a leer lo que la Escritura dice acerca
de Otoniel. Jueces capítulo 3, versos 9 y 10. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel, y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó a sus manos al rey de Siria. Fíjense ustedes cómo Dios pone a alguien que lidere, pero también le da su espíritu para capacitar. Lo mismo se dice de Gedeón, lo mismo se dice de Jefté. Y cuando venimos a Sansón, es importante aquí porque es un personaje muy conocido, pero cuando venimos a Sansón, nosotros decimos, ¿y la fuerza de Sansón dónde estaba? Muchos piensan que la fuerza de Sansón estaba en su pelo, que por tener pelo largo son fuerzudos. Y hay mucha gente que se deja crecer el pelo y no pasa nada. En realidad, la fuerza de Sansón no estaba en su pelo. La fuerza de Sansón estaba en el Espíritu de Dios que venía a él y lo capacitaba. Miren lo que dice en Jueces 14, versos 5 y 6. Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. ¿Quién vino? El espíritu de Jehová. Por eso que Sansón pudo actuar con esa fuerza para descuartizar un león. Es decir, era el espíritu de Dios quien le daba la fuerza, no el pelo. Así que cuando uno sigue leyendo estas historias es interesante, ¿no? Si ustedes leen en Jueces 15, 14, van a encontrar una y otra vez el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y así sucesivamente. Así que a lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ha estado activo. Algunos piensan que el Espíritu Santo solamente después del Pentecostés. No es así. La Biblia nos enseña que ha estado activo y es el que ha capacitado a los líderes, a los profetas, a todos aquellos instrumentos que Dios llamó para cumplir una responsabilidad. Y por supuesto, esa promesa dada en el Antiguo Testamento de que al final, en los tiempos postreros, derramaré mi espíritu, esa promesa es para nosotros también. Así que nosotros estamos esperando esa lluvia temprana y tardía a la cual la Biblia se refiere, y es para este tiempo. Nosotros esperamos la lluvia tardía en este tiempo. Por eso es que mañana estudiaremos este tema. En la vida de Jesús, el Espíritu Santo también cumplió un rol importante. Ya mencionábamos en los días pasados que gracias a la acción del Espíritu Santo, María quedó embarazada. Es decir, el Espíritu Santo engendró a Jesús en María. Eso es lo que dice Mateo 1:20. Para su encarnación, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Luego, el Espíritu Santo estuvo presente en el bautismo público de Jesús. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en Mateo 3:16, dice que cuando Jesús subía del agua, porque dice ahí, mientras él subía del agua, el Espíritu Santo en forma de paloma descendía. Es interesante, mientras uno subía, el Espíritu Santo descendía. Y la voz de Dios el Padre que decía, este es mi Hijo amado. Bueno, el Espíritu Santo estaba allí presente en el bautismo de Jesús. Él fue ungido con el Espíritu Santo. Luego, el Espíritu Santo fue el que condujo al desierto a Jesús. No para que sea tentado, en realidad lo condujo porque en el desierto Jesús pasó 40 días y 40 noches en comunión con su Padre, revisando los detalles de ese proyecto salvífico al cual él había venido a cumplir. Y después de esos 40 días, vino Satanás a tentar. Eso es otra cosa. Pero el Espíritu Santo estuvo allí, lo condujo. Eso es lo que dice Mateo 1:4. Estuvo presente también en el ministerio terrenal de Jesús. Cuando uno lee Lucas 4:18, Jesús dice, el Espíritu del Señor. Él cita a Isaías 61, verso 1 y 2, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Jesús está diciendo que el Espíritu de Dios lo ha ungido. ¿Cuándo? Momentos previos había pasado su bautismo, y en su bautismo el Espíritu Santo había descendido sobre él. Por lo tanto, Jesús está diciendo: en el bautismo el Espíritu Santo me ungió para dar las buenas nuevas a los pobres, traer libertad a los oprimidos, poner en libertad. Así que aquí está hablando Jesús que el Espíritu del Señor está sobre él para ayudarle en la misión que tenía por delante. Así que el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús. Asimismo, podríamos decir que los milagros de Jesús, todos los milagros de Jesús, fueron también hechos en comunión con el Padre y la presencia del Espíritu Santo. Voy a leer con ustedes Mateo capítulo 12 y el verso 28, porque allí miren ustedes el testimonio que se da acerca de los milagros de Jesús y su relación con el Espíritu Santo. Dice Mateo 12, 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, Jesús está diciendo que si él echaba a los demonios por el Espíritu de Dios, que moraba en él, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál era su predicación? La predicación de Jesús. Marcos 1:14 dice que Jesús venía predicando: el reino de Dios se ha acercado. Así que él dice que por el Espíritu de Dios echaba demonios. Por el Espíritu de Dios es que él obraba milagros. ¿Se acuerdan cuando estaba delante de la tumba de Lázaro? Dijo: Señor, te doy gracias porque siempre me oyes. Digo, no porque yo no confíe en ti, sino por causa de la multitud que está aquí, para que sepan que los dos trabajamos juntos. Por eso Jesús decía: yo trabajo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Somos uno, trabajamos juntos. Y es que los milagros fueron hechos por la deidad en pleno. Así que nosotros encontramos aquí a Jesús siendo auxiliado en su ministerio por el Espíritu de Dios. Y él, antes de irse, cuando ustedes leen en Juan 16, 13 y 14, él le dice a sus discípulos que cuando se vaya, enviará a otro consolador, y que cuando ese consolador venga, dice, él os enseñará todas las cosas, él os hará recordar todas las cosas que yo os he enseñado, él tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, alguien que viene después de Jesús, el Espíritu Santo, viene a estar con nosotros, así como estuvo con Cristo en su ministerio terrenal, está con nosotros durante nuestro ministerio terrenal también. Así que, ¿saben cuál es el mayor privilegio de aquellas personas que dedican su vida a hacer la obra de Dios? Aquellos que se dedican a predicar del Señor o traer a las personas a los pies de Jesús. El mayor privilegio de esta gente es gozar de la compañía no solo de los ángeles, sino de Dios mismo. El Espíritu de Dios está allí, capacitándolo, ayudándolo. Y créanme, el Señor es grande y misericordioso y sus promesas son ciertas. Yo recuerdo cuando joven, siempre comento esta experiencia porque marcó mi vida para siempre. Yo tendría unos 14, 15 años, estaba en la iglesia y me pidieron en la sociedad joven que haga algo, diga algo allí, un breve mensaje de 5 o 10 minutos. Y pues yo me lo aprendí, lo sabía muy bien, sabía lo que tenía que decir. Nunca había participado en una actividad así, hablando delante de toda la congregación. Era la primera vez y entonces yo me sentía un poco nervioso. Pero dije, bueno, en el nombre del Señor, para allá vamos. Y me paré delante de la iglesia y hice lo que tenía que hacer, pero cuando empecé a hablar, sentía que el suelo se movía. Y como en el Perú, pues siempre hay temblores y terremotos. Ya el que nació y creció aquí sabe que un temblor, un terremoto es normal en cualquier momento del día. O sea, eso es normal. Yo ya me había acostumbrado a los movimientos. Pero esa vez se me movía el piso y se movía todo. Y yo dije, hay un temblor. Pero miraba a la gente y ellos estaban sentados. Nadie se movía. Lo normal es que la gente salga y por seguridad sale afuera de la calle y esperan ahí que pase.
Pero los miembros de la iglesia estaban tranquilos, yo lo veía tan tranquilo, digo, qué raro, el piso se mueve y los hermanos están aquí sentados. Y no, pregunté al de al lado, ¿hay temblor? Me dice, no, no hay temblor, hermano. Entonces me di cuenta que lo que se estaba moviendo eran mis piernas, era el nerviosismo, era lo que se movía. Y entonces entendí que estaba yo en un momento de crisis. Como pude, terminé de hablar lo que tenía que hablar, ni me acuerdo qué dije, pero hice mi esfuerzo y salí de allí y dije, nunca más vuelvo a hablar, nunca más, porque no sirvo, no tengo control de mí mismo, me pongo nervioso, todo el mundo me mira, no sirvo, simplemente no sirvo. Y fíjense, renuncié a participar en la sociedad de jóvenes, me alejé de la iglesia, justamente por eso, para que no me den más participación, ya no iba yo a la sociedad de jóvenes, porque no quería que me den participación. Sin embargo, pocos años después, Dios me daría la oportunidad de probarme lo contrario. Cuando decidí entregar mi vida a Dios y poner todos mis dones y talentos en sus manos, le pedí a Dios que Él me capacitara y conforme a sus promesas, que su espíritu sea quien capacite a sus instrumentos. Sin querer, me convertí en un profesor de la Biblia, en un pastor de la iglesia, en un predicador de la palabra. Y hoy, cuando miro hacia atrás, yo decía, ese joven que se le movían las piernas y temblaba para hablar y todo, decía, no, ¿yo qué voy a hablar aquí? Era una iglesia de unos 40, 50 miembros, no era muy grande, y estaba nervioso. El Señor me ha dado el privilegio de hablar ante miles de personas. He estado en auditorios donde ha habido 2.000, 3.000 personas. Y yo tranquilo. Y decía, Señor, gracias porque a pesar de que estoy un poco inestable, nervioso, en tus manos puedo hacer las cosas confiado en que las promesas tuyas son ciertas. Así que esto de capacitar a sus hijos son ciertas. Ahora, hoy, mientras estamos aquí estudiando la Biblia, se puede cumplir en nuestra experiencia personal. Hoy se puede decir que Dios sigue capacitando a sus hijos, como lo hizo en el pasado, su espíritu sigue capacitándonos hasta el día de hoy. Y así que la promesa es esa. El Señor le dijo a sus discípulos, no se vayan, sino quédense en Jerusalén hasta que sean investidos por el Espíritu Santo y luego me seréis testigos. Bueno, eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 1, verso 8. Jesús le dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es exactamente lo que ha venido ocurriendo. El Espíritu de Dios ha tomado a muchos instrumentos en sus manos y ha derramado su Espíritu sobre ellos y son instrumentos de predicación, no solo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y eso se viene cumpliendo hoy. Así que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estuvo activo, en el Nuevo Testamento también está activo. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo sigue activo, ¿no? Juan dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene os bautizará en el Espíritu Santo, ¿no? Así que los discípulos esperaron. ¿Y cuándo fueron bautizados con el Espíritu Santo? En el Pentecostés. Ese es el punto, en el Pentecostés. ¿Cuál es nuestra relación ahora con el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante hablar ahora del Espíritu Santo y yo? Sí, tú. Porque así como el Señor obró en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en la vida de Cristo, en la vida de la iglesia, de los discípulos, hoy el Señor quiere también obrar en tu vida, quiere obrar en mi vida. Todos iniciamos la carrera cristiana, ¿no? Gracias al trabajo del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a entender nuestra condición, nos mueve al arrepentimiento y finalmente el bautismo. Así que
Cuando nosotros somos bautizados, el bautismo nos ayuda a entender que pertenecemos al pueblo de Dios, no solo a la iglesia del Señor, sino al pueblo de Dios mundial. Es el Espíritu de Dios quien trabaja en el corazón de la gente, convirtiéndola y ayudándole a tomar ese paso decisivo de entregar su vida al Señor, de manera que pueda ser un instrumento de justicia. Así que encontramos nosotros que el Espíritu Santo es el agente regenerador, ¿no? Juan capítulo 3, verso 5, Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, si no nacieres de agua y de espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Es decir, si no naces del espíritu y no naces de agua, del bautismo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Es imposible, ¿no? Jesús nunca pecó, Jesús nunca necesitó del bautismo, pero él se bautizó para dar cumplimiento y ejemplo para que todos nosotros lo hagamos por necesidad, porque somos pecadores. Él no tenía necesidad, pero el Espíritu de Dios le ungió cuando él subió del agua. La misma forma pasa con nosotros. Cuando nosotros somos bautizados, el Espíritu de Dios también viene a nosotros para tomarnos como instrumentos en el proyecto de Dios que tiene para salvarnos. Así que el Espíritu concede a todos los creyentes el poder necesario para que podamos cumplir la misión. Nosotros hemos sido enviados a todo el mundo, a predicar a todo el mundo. Ustedes tienen un privilegio, los que viven en Roma, porque ustedes no necesitan moverse a todo el mundo. Es al revés, todo el mundo viene a Roma. Lo que ustedes necesitan es ubicarse en los lugares claves, donde saben que llega mucha gente que transita de uno a otro lado, y allí distribuir la literatura con el mensaje del Señor. Sembrar la semilla de Dios a todas las gentes que vienen de diferentes culturas, de diferentes países. Ustedes de manera especial pueden identificar muy fácilmente a los que hablan español y hacer el trabajo ahí. Es decir, nuestro desafío es llevar el mensaje a todo el mundo. Pero hay algo que el Espíritu Santo hace que nosotros necesitamos también entender. Y es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Vamos a leer en Romanos, en el capítulo 8, cómo el apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en todas nuestras necesidades. Leo el verso 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Saben? Aquí dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Está listo para interceder por nosotros. Cuando estamos en necesidad, estamos en tentación y necesitamos la ayuda divina, lo único que tenemos que hacer es: Señor, ayúdame en estos momentos difíciles, y el Espíritu de Dios, los ángeles de Dios estarán allí a su lado, ayudándole, cumpliendo la promesa de Dios de que usted será capacitado. El Espíritu de Dios concede dones a la iglesia. Y usted ha recibido dones. Recuerden que Dios da dones conforme a nuestra capacidad. Hay algunos que reciben 5, como la parábola, otros que reciben 2 y otros que reciben 1. Cada uno, de acuerdo a sus habilidades, recibe el número de dones. Pero los dones son dados para servir al Señor, para cumplir la misión. Algunas personas usan esos dones para alardear, para vanagloriarse. Yo soy mejor que tú. Yo hago mejor las cosas que tú. Esa no es la intención de los dones. Los dones son dados para el crecimiento de la iglesia, para la unidad de la iglesia. Y Dios da dones. Y así como te da 5, te va a pedir cuenta de los 5. Y si tú recibiste solo 1, no te quejes de que has recibido 1. Úsalo para honra y gloria de Dios, y el Señor te añadirá otro más. La parábola dice que el que recibió 5 multiplicó a 5.
Y el que recibió 2, multiplicó a 2. Y el que recibió 1, ese lo escondió porque uno no, ¿para qué? Uno no sirve, nada. Y vino el Señor y le tomó cuenta a ese 1. Y porque no usó ese 1, fue echado fuera, se perdió. Hoy no va a ser diferente. Si tenemos 5 o 10 dones, tengamos cuidado de ponerlos por obra, porque el Señor nos tomará cuenta de todos los dones que Él nos ha dado. Así que, digamos que el Espíritu Santo sigue activo hasta el día de hoy. Él quiere que nosotros tomemos conciencia de que está a nuestro lado y, por supuesto, frente a la promesa del Espíritu de Dios, hay una contraparte que hay que tener cuidado. Son los engaños de Satanás. Satanás quiere que la mayor cantidad de gente se pierda. Él no quiere que ningún hijo de Dios se salve. Quiere destruirnos a todos. Por eso es que él pone enemistad entre uno y otro. Él es el que va con el murmullo, ¿no? Con el chisme. Es el que está poniendo cizaña en medio del campo, de la iglesia. Él quiere destruirnos. ¿Saben? Él no quiere que estudiemos la Biblia y Él no quiere que nosotros pasemos tiempo en oración con Dios. Él no quiere que nosotros compartamos esta verdad con otros. Él no quiere. Más bien, Él quiere que nosotros perdamos tiempo en cosas de la vida cotidiana, que nos preocupemos más bien por lo material, por el qué comeré, el qué vestiré, cómo qué haré. Estar preocupado por esas cosas. Hay aspectos materiales que debemos preocuparnos, dónde voy a vivir, cómo voy a comer, cómo me voy a mantener, todo eso es importante, pero no es para que sea la prioridad. Si nosotros ponemos en prioridad lo que dice la Escritura, vas a poner, dice primero, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, esa promesa se cumple en todos los hijos de Dios que confían en la dirección de Dios. Así que, recuerden, hay un enemigo que no quiere que nosotros seamos capacitados por el Espíritu Santo, que nos quiere alejar de Dios. Ese enemigo tuvo éxito relativo, pero éxito en el mundo antediluviano. Imagínense, del mundo antediluviano, ¿cuántas personas se salvaron? Claro que murieron algunos justos, como Matusalén. Matusalén murió justamente unos días previos al diluvio. Pero de todos los que quedaron vivos, de los que estaban vivos, solo 8 personas entraron en el arca. Solo 8. Imagínense. De todo el mundo, solo 8 entraron en el arca. Satanás, con sus engaños, prácticamente tuvo un triunfo rotundo. 8 personas. Todos los demás fueron engañados. Y cuando despertaron de su engaño, era muy tarde. Ya no se podía abrir las puertas del arca. Todo estaba cerrado, se acabó. Hoy día no es distinto. Hoy día Satanás tiene engañado a mucha gente, inclusive quiere engañar a los santos del Señor, para que nosotros quedemos fuera, porque la puerta de la gracia, el tiempo de gracia muy pronto se cerrará, y Él quiere que cuando se cierre el tiempo de gracia, nosotros nos encontremos afuera, que no tengamos acceso a la gracia de Dios. Por eso es que Él nos entretiene peleando entre nosotros, ocupados en acumular bienes materiales, ocupados en placeres. En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos fueron engañados. Y esos que sacrificaban en el templo el cordero, tarde y mañana, cuando llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo rechazaron, lo crucificaron. Los engañó. Hoy día, ese engaño todavía sigue latente. No nos dejemos engañar. Satanás es muy astuto. Necesitamos del auxilio del Espíritu de Dios y de los ángeles para hacerle frente. Por eso esta noche quiero invitarte
para que le permitas al Espíritu de Dios obrar en tu vida. Tú no tienes que hacer nada. Tú solamente tienes que decirle, Señor, te abro la puerta de mi corazón, obra en mí tu voluntad, transforma mi vida. Nosotros no tenemos que preocuparnos por hacer algo. Dios lo hace todo. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Esto es como ir al médico. Aquellas personas que van al médico le dicen, Señor, usted tiene un problema renal, tiene cálculos renales y hay que operar porque si no, eso no va a salir de otra manera. Entonces, no voy a ver qué otro método uso para no operarme, ¿no? Y bueno, resulta que en vez de piedritas tiene piedrotas y es un problema. Y bueno, me convenzo de que tengo que operarme, ¿y qué hago? Voy al médico y le digo, doctor, he venido para que me opere. No tengo otra alternativa. Si tengo que solucionar mi problema, aquí estoy, opere. ¿Qué hago yo para eliminar ese problema? Nada, simplemente me pongo en las manos del médico y el médico hace todo. Lo mismo es con Dios. Dios te dice, mira, tú tienes un problema, no de piedritas ni de piedrotas, tienes un problema grande en tu vida. El pecado está asfixiando tu vida. Y con esa forma de vida tú no vas a entrar en el cielo. Necesitas un cambio de vida, necesitas una renovación, una transformación. No, pero ¿cómo voy a dejar a mis amigos? ¿Qué van a decir la gente? Que ahora yo soy religioso. ¿Qué dirán? Cuando tú te decides ponerte en las manos de Dios, Él hace el cambio. Él es el que hace todo en tu vida. Te transforma, te renueva. Tú eres renovado y transformado por gracia y obra del Espíritu Santo. Así que esta noche te invito para que le permitas a Dios obrar en tu vida, para que le permitas a Dios usarte como instrumento de predicación, usarte como un instrumento para preparar a otros para este magno evento que pronto acontecerá, la venida del Señor. Recuerda, Dios está a la puerta y llama. Te toca a ti decidir si abres o no. Si le abres, Él entrará en tu vida, transformará tu vida. Si no le abres, habrá sido un tiempo invertido, has escuchado un mensaje bonito, pero no te servirá de nada, porque la transformación del carácter es obra de Dios, no es obra de la mente humana. Oremos. Padre eterno, gracias porque no estamos solos, porque has prometido tu Espíritu Santo para obrar y transformar nuestras vidas, de manera que nosotros podamos ser dignos moradores de aquella patria celestial. Oramos por cada persona que en estos momentos decide abrir su corazón, su mente, de manera que tú puedas, Señor, transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser el tipo de personas que tú quieres que seamos dignos de ser llamados hijos tuyos y que como parte de este pueblo podamos también ser dignos de estar en pie cuando tú vengas por segunda vez y de recibirte. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros en el pasado y gracias porque tu Espíritu seguirá trabajando en nuestras vidas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Lindísimo tema, como siempre, nos llega hasta el corazón, hasta lo más profundo, que el Señor nos ayude cada día más a pedirle de su Espíritu para que podamos mejorar nuestra vida y cambiar nuestro corazón. Escuchemos el himno tema ahora. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo
hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande. Disculpen, no sé si a mí se me frizó la pantalla o propio se fue el himno. Ah, creo que ya terminó. Gracias, gracias, pastor. Hermanito Manuel, si nos puede acompañar con una oración, por favor. ¿Me escuchan? Mabe. Sí se le oye. Gracias, pastor. Parece que les perdí un minuto. No sé si es mi internet o qué pasó. Hermanito Manuel, ¿está en línea para orar? Pastor, oremos, por favor. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dejado tu Santo Espíritu que nos conmueve el corazón, Señor, la mente. Ayúdanos cada día, Señor, a aprender más de tu palabra. Que tu palabra sea una luz en nuestro camino, en nuestro diario vivir. Que seamos un ejemplo para quien está con nosotros, Señor. Gracias porque bendices al pastor Figueroa, Padre, porque lo acompañas y bendícele en toda su vida, Señor, en su misión, enseñando allá donde se encuentra. Dale la salud, Señor, protégelo a él, a su familia. Gracias porque proteges a cada una de las personas que estamos aquí en este encuentro, Señor. Nos has dado las ganas, Señor, de encontrarnos contigo cada noche y te agradecemos por esto, Señor, porque pones en nosotros el querer conocerte y escucharte. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Una vez más, gracias al pastor, Señor, que nos acompaña y a todas las personas presentes y por este sábado, otro día sábado en la tierra, Señor. Te agradecemos mucho. Quédate con nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me escuchan? No sé, parece que estoy hablando sola. ¿Me escuchan? Sí, hermanita, le escuchamos. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces, antes